Imagina que estás caminando por el desierto, hace miles de años. El sol abrasador brilla en el horizonte, y a lo lejos, un hombre se acerca. No es un guerrero, pero su presencia es imponente. Su mirada transmite autoridad, como si conociera los secretos más profundos de la existencia. Sin genealogía conocida, sin un origen claro, aparece repentinamente en la historia y desaparece sin dejar rastro. ¿Su nombre? Melquisedec. Ahora, detente y piensa, ¿quién era este hombre misterioso al que incluso el gran Abraham reverenció? ¿Fue solo un rey sacerdote común o una figura que trasciende el tiempo y la historia? ¿Y si te dijera que su identidad podría estar vinculada al mismo Cristo? Melquisedec aparece en la Biblia en un momento crucial. Después de que Abraham vence una batalla y rescata a su sobrino Lot, se encuentra con este enigmático rey, quien lo bendice y recibe de él el diezmo. Pero hay algo extraño en este encuentro. Melquisedec aparece de la nada. A diferencia de los grandes personajes bíblicos, no tiene padres, ni descendencia registrada, ni hay mención alguna de su vida antes o después de este episodio. Este hecho ha generado incontables teorías a lo largo de la historia. Algunos creen que fue simplemente un gobernante local, otros sugieren que era un ángel enviado por Dios, y hay quienes afirman que era el mismo Cristo, apareciendo antes de su encarnación. Lo que hace que esta historia sea aún más intrigante es que, 1000 años después, el rey David menciona a Melquisedec en un salmo profético, y en el Nuevo Testamento, la epístola a los Hebreos afirma que Jesús es un sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Pero qué significa esto? ¿Y por qué es tan importante esta conexión entre Melquisedec y Jesús? La historia de Melquisedec es una de las más misteriosas de la Biblia. Aparece repentinamente en el relato del Génesis, sin ninguna introducción o explicación sobre su origen. No hay registros de su genealogía, ni detalles sobre su nacimiento o muerte. Surge, cumple su papel y desaparece de la narrativa bíblica. Después del enigmático encuentro entre Abraham y Melquisedec, la figura de este hombre misterioso deja al público con una serie de preguntas sin respuesta. ¿Quién era realmente? ¿De dónde venía? ¿Y por qué su presencia es tan crucial en la narrativa bíblica? El hecho de que Melquisedec surja repentinamente en el texto bíblico, sin ninguna explicación sobre su origen o destino, es uno de los aspectos que hacen que su historia sea tan intrigante. Melquisedec aparece en Génesis 14, justo después de que Abraham gana una batalla contra una coalición de reyes. Este evento ocurre alrededor de 2,000 años antes de Cristo, en una época tumultuosa, donde las alianzas y batallas entre los reinos eran frecuentes. Abraham, tras rescatar a su sobrino Lot, se encuentra con un hombre que, sin previo aviso, se presenta como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. La Biblia no da más detalles sobre su linaje ni sobre cómo llegó a esa posición, lo que alimenta aún más las especulaciones. A diferencia de los grandes líderes bíblicos, como Moisés o David, cuyas genealogías están bien documentadas, Melquisedec simplemente aparece en escena, realizando un acto de gran importancia. Bendice a Abraham, y en respuesta, el patriarca le ofrece un diezmo de todos los despojos de la guerra. Esto no es solo un intercambio de bienes materiales, sino un acto simbólico de reconocimiento de autoridad y poder espiritual. Melquisedec no es un sacerdote cualquiera. Es alguien de extrema relevancia en la narrativa bíblica, pero sin ninguna conexión formal con el pueblo de Israel. Este acto entre Melquisedec y Abraham tiene un significado profundo. Mientras que otros sacerdotes en la historia de Israel estaban restringidos al linaje de Leví, Melquisedec representa un sacerdocio universal, que trasciende fronteras étnicas y culturales. Su existencia antes de la alianza de Dios con el pueblo de Israel, y el hecho de que no esté vinculado a ninguna tribu o linaje, hace que su figura sea única. No formaba parte del sistema sacerdotal establecido para el pueblo de Israel, pero, de alguna manera, estaba directamente ligado al Dios Altísimo, reconocido por Abraham como un sacerdote legítimo. Pero, ¿qué más hace que Melquisedec sea tan singular? Es un símbolo de algo que va más allá de la religión y la cultura de su tiempo. Su combinación de roles como rey y sacerdote es algo raro en la historia. En la mayoría de las culturas antiguas, estos dos papeles estaban separados. El rey gobernaba y el sacerdote se encargaba de la parte espiritual. Melquisedec, sin embargo, ocupa ambas funciones simultáneamente, lo que refuerza su autoridad especial. Además,
La Biblia no menciona su muerte ni su genealogía, algo inusual. Aparece y desaparece de manera abrupta, sin dejar rastros ni ningún detalle sobre su continuidad, lo que alimenta muchas teorías. ¿Fue un ángel? ¿Un ser celestial enviado por Dios? ¿O tal vez una figura profética que apunta hacia algo más grande? Estas preguntas siguen sin respuesta, lo que solo aumenta el misterio que rodea su figura. Lo cierto es que Melquisedec ocupa un lugar distinto en la historia bíblica, una figura que parece no pertenecer a ningún tiempo ni lugar específico. Surge como una presencia sagrada, un mediador entre el hombre y Dios, pero sin la necesidad de un linaje o un pueblo específico que lo legitime. Y es esta singularidad la que hace que la historia de Melquisedec sea una de las más fascinantes y misteriosas de toda la Biblia. La historia de Melquisedec no termina con su encuentro con Abraham. De hecho, es solo el comienzo de algo mucho más profundo y duradero. Su figura aparece de manera misteriosa, pero la Biblia no permite que desaparezca sin dejar un legado importante para la teología cristiana. Melquisedec no es solo un sacerdote de Salem, sino también una figura que anticipa el sacerdocio eterno de Jesucristo. La conexión entre Melquisedec y Cristo es uno de los temas más fascinantes y significativos para comprender la naturaleza del sacerdocio de Jesús. Para entenderlo, primero debemos mirar el papel de Melquisedec como sacerdote. Es descrito en la Biblia como un sacerdote del Dios Altísimo, pero, a diferencia de los sacerdotes levíticos que eran elegidos a partir de un linaje específico, él no tenía genealogía, lo que lo hace único. Esto nos lleva a un punto esencial. Melquisedec no era un sacerdote común, como los que servían en el templo de Jerusalén. Su sacerdocio estaba más allá de las fronteras de un simple linaje humano. El concepto de sacerdocio eterno es central para la figura de Jesucristo. En la epístola a los Hebreos, el autor hace una conexión directa entre Melquisedec y Cristo, afirmando que Jesús es un sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Qué significa esto? La clave para entender esta conexión está en el carácter inmutable y eterno del sacerdocio de Melquisedec, algo que fue prefigurado en Cristo. El sacerdocio levítico, por ejemplo, estaba limitado a un linaje específico, los descendientes de Leví, y sus sacerdotes tenían que ser reemplazados con el tiempo, pues estaban sujetos a la muerte. Realizaban sacrificios repetitivos para purificar al pueblo de sus pecados. Sin embargo, Melquisedec, como sacerdote, no sigue estas reglas, ya que su linaje no es mencionado y su vida es retratada como eterna. Este sacerdocio no está vinculado a la muerte ni a la necesidad de sustitución. En otras palabras, representa un sacerdocio que trasciende el tiempo y las limitaciones humanas. Cuando miramos a Jesucristo, vemos que también es descrito como un sacerdote eterno, pero a diferencia de los sacerdotes levitas, él no ofrece sacrificios repetitivos. Jesús hizo un único sacrificio, el de su propia vida, para la redención de toda la humanidad. Ese sacrificio es eficaz de una vez por todas, a diferencia de los antiguos sacerdotes, que necesitaban repetir los rituales continuamente. Cristo es el sumo sacerdote perfecto, sin necesidad de reemplazo ni muerte, y al igual que Melquisedec, su sacerdocio es eterno. Al afirmar que Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec, la Biblia nos está diciendo que Jesús, al igual que Melquisedec, no está sujeto al tiempo ni a las limitaciones de un linaje o de un sistema ritualista. Él es el sacerdote eterno, que intercede por el pueblo de Dios, trayendo reconciliación permanente entre la humanidad y Dios. Esta conexión entre Melquisedec y Jesús no es solo teológica, tiene profundas implicaciones para nuestra comprensión de lo que significa ser un sacerdote. El sacerdocio de Melquisedec representa un modelo de intercesión y de conexión directa con Dios, sin la necesidad de intermediarios o sistemas complicados. El sacerdocio de Cristo, como el de Melquisedec, es accesible a todos, sin importar raza, origen o cultura. Nos muestra que la salvación no está limitada por tradiciones humanas o rituales repetitivos, sino que está abierta a todos los que creen en Cristo. Finalmente, al estudiar la figura de Melquisedec y su relación con Cristo, somos invitados a reflexionar sobre cómo la obra de Jesús trasciende las barreras humanas y ofrece una salvación eterna y accesible a todos los pueblos. La historia de Melquisedec, aunque misteriosa, es un adelanto de lo que estaba por venir. Un sacerdocio perfecto, eterno e inmutable, que se cumple en Cristo. Y, a través de Cristo, ahora podemos acercarnos directamente a Dios, sin intermediarios,
confiados en que su sacerdocio eterno es suficiente para salvarnos. A lo largo de la Biblia, la figura de Melquisedec se destaca no solo por su misteriosa ausencia de genealogía, sino también por el alcance universal de su sacerdocio. A diferencia de los sacerdotes levitas, que eran exclusivos para el pueblo de Israel, Melquisedec representa algo mucho más grande, algo que sobrepasa fronteras y limitaciones étnicas y culturales. Melquisedec, como sacerdote del Dios Altísimo, no fue elegido según un sistema humano de linajes o tribus, sino directamente por Dios. No era israelita, y aún así, ejercía una autoridad espiritual sobre Abraham, el patriarca que más tarde se convertiría en el líder del pueblo escogido por Dios. Este hecho es de gran relevancia, pues, a diferencia del sacerdocio levítico, que estaba restringido al pueblo de Israel, el sacerdocio de Melquisedec era accesible a todos, independientemente de su origen. Cuando Melquisedec aparece en la narrativa bíblica, no es presentado como un líder de una nación específica, sino como alguien que representa el vínculo entre Dios y toda la humanidad. Proviene de un lugar llamado Salem, que más tarde se convertiría en Jerusalén, y su figura simboliza la unidad entre el cielo y la tierra, entre Dios y los hombres, sin distinciones. Su bendición sobre Abraham, un hombre que sería el patriarca de una gran nación, es una señal clara de que Dios no estaba limitado a las fronteras de Israel, sino que su plan de salvación incluía a todo el mundo. Este concepto de universalidad es aún más destacado cuando observamos la conexión entre Melquisedec y Jesucristo. Jesús, como el sumo sacerdote eterno, viene para reconciliar a toda la humanidad con Dios, no solo a una nación específica. La Biblia deja claro que el sacerdocio de Cristo es superior al de Melquisedec, porque él ofrece salvación no solo para los judíos, sino para todos los pueblos, sin excepción. Lo que el sacerdocio de Melquisedec prefiguró, Cristo lo completó, un sacerdocio accesible a toda la humanidad, sin barreras de raza u origen. Al reflexionar sobre el sacerdocio de Melquisedec, es imposible no notar la invitación implícita para todos nosotros. Su figura no está ligada a un único pueblo o linaje, sino a un sacerdocio que supera las divisiones humanas, señalando una verdad esencial: la salvación de Dios está disponible para todas las personas, en todas las épocas y lugares. El sacerdocio de Melquisedec, por su naturaleza, no se limita a las fronteras de un sistema o una cultura, sino que abarca toda la creación de Dios, indicando que la salvación que vendría por medio de Jesucristo es universal. Por lo tanto, al estudiar la figura de Melquisedec, recordamos que el plan divino para la salvación no es exclusivo de una nación o un pueblo, sino una oferta abierta a toda la humanidad, un mensaje que resuena a lo largo de la historia y que culmina en el sacrificio de Cristo en la cruz. El sacerdocio eterno que Melquisedec prefiguró encuentra su perfección en Jesús, y este mensaje de universalidad sigue siendo uno de los más poderosos e inclusivos del cristianismo. El ejemplo de Melquisedec nos ofrece no solo un punto de reflexión teológica, sino también una aplicación práctica profunda en nuestras vidas diarias. Su sacerdocio, eterno e inmutable, nos invita a entender que la relación con Dios no depende de rituales o reglas humanas, sino de la gracia divina, accesible a todos. Como Abraham, estamos llamados a reconocer que la verdadera bendición viene directamente de Dios, sin intermediarios, y que nuestra respuesta a esa bendición debe estar marcada por la humildad y la devoción. Melquisedec, con su presencia silenciosa y poderosa, representa una fe que trasciende las barreras del tiempo y las tradiciones, una fe que nos recuerda que el reino de Dios no está limitado a lo que podemos ver o entender. El sacerdocio eterno de Cristo, reflejado en Melquisedec, nos enseña que no necesitamos hacer nada para merecer el amor de Dios, sino simplemente aceptar esa gracia con un corazón sincero. En la práctica, esto significa que no debemos buscar nuestra conexión con Dios a través de obligaciones externas o reglas, sino mediante una relación personal e íntima con Él a través de Cristo. Como Abraham, debemos ofrecer nuestra gratitud a Dios no con sacrificios materiales, sino con un corazón dispuesto a servirle y a vivir conforme a sus principios. Melquisedec nos deja una lección poderosa sobre el sacerdocio eterno y la naturaleza de la relación con Dios. Su presencia en la Biblia, misteriosa y única, nos señala una verdad fundamental: el acceso a Dios no está restringido por reglas humanas o barreras temporales, sino que es una invitación abierta a todos, basada en la gracia divina y en el sacrificio perfecto de Cristo. Si esta reflexión tocó tu corazón, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este vídeo con quienes también necesitan entender el poder del sacerdocio eterno de Cristo. Juntos,
podemos difundir este mensaje de esperanza y redención. Que Dios te bendiga hoy y siempre.